Hola, buenos días. Buenos días, siento cortar la alegría, no sé si la vamos a cortar o no, pero bueno, sentimos el retraso como siempre, disculpad, pero está siendo... Bueno, veo que lo estoy pasando bien, o sea, que creo que no se ha hecho larga la espera, bueno. La broma iba por esto. Bueno, queríamos comenzar esta rueda de prensa comenzando con una alusión al día que es hoy. Hace 70 años que se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hemos estado debatiendo acerca de esto, haciendo una evolución de los incumplimientos claros que se hacen en nuestro propio país sobre esa declaración y cuál es la línea que tenemos que seguir trabajando para que no sea así y para que se cumpla, ¿no? Sabemos que en el día de hoy, pues líderes políticos internacionales como Bolsonaro, Trump o Salvini no firmarían, desde luego, esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero nos preocupa, como os decía, especialmente lo que pasa dentro de España y esa vulneración que se sigue haciendo y que diversas organizaciones internacionales, como puede ser Amnistía Internacional, siguen señalando en sus evaluaciones y en sus informes anuales, ¿no? Hay varios temas que nos afectan de forma directa y uno tiene que ver con un tema, de hecho, sobre el que preguntaremos en la próxima sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene que ver con la violación del derecho a la libertad de expresión, que nos sigue preocupando soberanamente y, de hecho, le vamos a preguntar a Pedro Sánchez cuándo piensa tomar medidas al respecto, cuándo se piensa empezar a derogar esa ley mordaza que está suponiendo a día de hoy, desde que se pusiera en vigor, aproximadamente unas 80 multas diarias, ¿no? Sobre eso y sobre determinados delitos que se contemplan en el Código Penal, como tiene que ser las injurias, lo que tiene que ver con los sentimientos religiosos, con lo que tiene que ver con el enaltecimiento al terrorismo y todo lo que se camufla en torno a eso. Nos preocupa mucho y, de hecho, vamos a seguir trabajando en esa línea. Veíamos hoy también una noticia que alerta de la subida de nuevo de las hipotecas en este país, ¿no? Otra vez más hablamos de la vulneración al derecho a la vivienda. En este año ya han habido aproximadamente 33.000 desalojos forzosos sin una alternativa habitacional. Estamos viendo cómo la burbuja del alquiler sigue creciendo y cómo sigue creciendo la burbuja próxima que parece ser que se puede crear. En ese sentido, creemos que es importante que se ponga sobre la mesa la urgencia que tiene cumplir con ese derecho a la vivienda y que contempla también ese acuerdo de los presupuestos que le hemos arrancado al Gobierno de Pedro Sánchez desde Podemos. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de las cosas de comer, hablamos de la posibilidad de llegar a fin de mes y del derecho, no de la posibilidad de llegar a fin de mes. Sabemos que más del 14% de los trabajadores y de las trabajadoras mujeres de este país son pobres, ¿no? Y nos parece fundamental volver a hacer una llamada de atención al Gobierno de Pedro Sánchez para que hablemos ya, por fin, de esa subida del salario mínimo interprofesional, que no sabemos dónde se ha quedado y dónde está, de la necesidad de aprobar de nuevo, insisto, esos presupuestos. Hablamos también de materia de igualdad. Sabéis que hay muchos temas relacionados con la falta de igualdad entre hombres y mujeres que nos preocupan. De hecho, la semana que viene tenemos en Unidos Podemos cupo para poder defender nuestra próxima ley y hemos decidido que sea la ley de libertades sexuales y contra la violencia machista. La discutiremos, entre otras cosas, porque pensamos que es fundamental en el momento en el que vivimos, pero también pensamos que hay que seguir combatiendo la brecha salarial. También pensamos que hay que hablar de las mujeres que cobran pensiones no contributivas y que se ven afectadas en primer término por la falta de esa subida de pensiones que también prometió y firmó el Gobierno de Pedro Sánchez en ese acuerdo de presupuestos. Y tiene que ver también con la política de asilo. Veíamos este fin de semana cómo nuevas embarcaciones llegaban a las costas de Cádiz en este caso. Hablamos de que cuando miramos a los derechos humanos hay refugiados y refugiadas durmiendo en las calles de este país, niños y niñas, mujeres, familias durmiendo en las calles de este país, porque queda en evidencia que las políticas de asilo, las políticas de acogida no están funcionando. Por lo tanto, y en resumen, creemos que hay que hacer un trabajo por la defensa de los derechos humanos que va más allá de hablar de lo que pasa internacionalmente, aunque también sea importante, como no puede ser de otra forma, y trabajar en el sentido de la defensa de esos presupuestos generales del Estado que combatirían todos estos problemas de los que estamos hablando o por lo menos empezarían a mirar al futuro para solucionarlo. Nada más, os dejo con Pablo Echenique, que precisamente va a hablaros de cómo se encuentra esa negociación de presupuestos. Muchas gracias, Noelia. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Efectivamente, queremos hacer un llamamiento al Gobierno de Pedro Sánchez a que se mueva, a que ponga en marcha todas las medidas que le hemos
hemos arrancado. Estamos en una época en la que precisamente aquellos que no firmarían en el año 2018 la Declaración Universal de Derechos Humanos, el señor Casado, el señor Rivera, el señor Abascal, están haciendo un patriotismo que tiene que ver con quien tiene la bandera más grande. Nosotros pensamos que ser patriota tiene que ver con ayudar a que las familias en España lleguen a fin de mes. Nosotros, frente al patriotismo de las banderas, defendemos el patriotismo de llegar a fin de mes, y en estos momentos hay un instrumento modesto pero importante que permitiría defender este patriotismo que tiene que ver con las vidas y con las condiciones de vida materiales de los españoles y las españolas, que son los presupuestos generales del Estado, que es ese acuerdo que Unidos Podemos arrancó al gobierno del Partido Socialista respecto, como digo, de las medidas que tienen que ver con que la gente en nuestro país pueda llegar a fin de mes, que tienen que ver con que la gente que está al borde de la pobreza pueda escapar de la trampa de la pobreza, pero que también tiene que ver con que la gente de clase media, que ve nubarrones negros en el futuro, pueda tener una vida segura, pueda tener una vida estable, pueda planificar su vida y la vida de sus hijos y de sus nietos hacia el futuro. Por eso no entendemos por qué el Gobierno, después de varios meses, después de haber arrancado este acuerdo, sigue sin moverse y sigue planteando este acuerdo de presupuestos como una herramienta para hacer estrategia política o para hacer táctica electoral. Y por eso emplazamos al Gobierno de Pedro Sánchez a que se mueva, a que traiga lo antes posible los presupuestos generales del Estado al Congreso de los Diputados. Se está hablando de la subida del salario mínimo. Pensamos que hay que subir el salario mínimo lo antes posible a los españoles y a las españolas, y también se está diciendo en los debates, en las tertulias, en los medios de comunicación, que quizás Pedro Sánchez no tiene muchas ganas de que salgan adelante los presupuestos generales del Estado, que a lo mejor está pensando en utilizar el trámite parlamentario de los presupuestos generales del Estado como un elemento más de táctica electoral y de táctica política. Y creo que en este punto hay que decir que se repite el esquema que ya vimos en la moción de censura. También había dudas en la moción de censura respecto de si el PSOE, de si Pedro Sánchez quería que saliera adelante esa moción de censura. Y fuimos otras formaciones políticas las que trabajamos, las que dialogamos, las que presionamos para que se pudiera finalmente echar a Mariano Rajoy de la Moncloa, echar a la Gürtel de la Moncloa y abrir la posibilidad de que pueda haber medidas sociales, de que pueda haber unas políticas diferentes en España. Creo que es evidente que estamos ante el mismo escenario y creo que incluso aunque el Gobierno estuviera pensando esto, incluso aunque fuera verdad que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera utilizar los presupuestos generales del Estado como una herramienta de táctica electoral, si las demás fuerzas políticas que apoyamos la moción de censura estamos por la aprobación de esos presupuestos, pues esos presupuestos tendrán que ser aprobados y tendrá que subirse el salario mínimo a 900 euros en España y tendrá que aumentarse un 40% la financiación de la ley de dependencia y tendrán que regularse las subidas abusivas de los precios del alquiler y tendrán que ponerse, en definitiva, en marcha estas medidas que, como digo, pues tienen que ver con el patriotismo de llegar a fin de mes y no con el patriotismo de las banderas que a día de hoy defienden aquellos que 70 años después no firmarían la Declaración de los Derechos Humanos. Y sin más, quedamos a disposición de vuestras preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Tenía dos preguntas en particular. Primero, en el pasado Consejo de Ministros el Gobierno aprobó los objetivos de estabilidad presupuestaria para llevarlos al Congreso y someterlos a la votación del Pleno. En la última votación, Podemos se abstuvo. Una de las razones por las que no pudo superar ni siquiera el trámite del Congreso, aunque
va a quedar negado en el Senado. Me gustaría saber cuál va a ser el voto o la estrategia de Podemos ante estos nuevos objetivos de estabilidad. Y segundo, el día 21 se supone que el Gobierno aprobará los reales decretos correspondientes a la subida del salario mínimo interprofesional y de pensiones. Lo digo porque he insistido en lo de la subida del salario mínimo. ¿Consideran que se tendría que haber aprobado antes los reales decretos correspondientes? Hago esta pregunta también porque respecto a pensiones hay dudas de con qué IPC se tendrán que aprobar determinadas cosas. Ya sabe, la paquilla extra famosa. Muchas gracias. Sí, respecto a la primera pregunta, cuando nos abstuvimos en aquella votación, lo hicimos porque se trataba de un dispositivo mediático comunicativo, dado que el Gobierno en esos momentos sabía perfectamente que el Senado, con mayoría del Partido Popular, tenía en su mano el bloqueo de la senda de déficit y no parecía dispuesto a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el artículo que fue introducido como consecuencia del 135 para dotar al Senado de esta capacidad enormemente anómala en nuestro ordenamiento constitucional. A partir de ahí han ocurrido muchas cosas. Una de las cosas que han ocurrido es que el Gobierno ha aceptado la propuesta de Unidos Podemos de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para arrebatar esa capacidad de veto que ahora está en manos del Senado y, por tanto, del señor Pablo Casado. Es verdad que con tácticas de filibusterismo parlamentario, Ciudadanos y el Partido Popular están bloqueando esa reforma, pero también es verdad que la voluntad del Gobierno ha sido llevar a cabo esa reforma y, por lo tanto, la situación ha cambiado. ¿Cuál va a ser nuestro sentido de voto? Lo tendremos que debatir en la Ejecutiva cuando eso llegue, pero la situación, desde luego, no es la misma que la que era cuando nos abstuvimos en aquella votación. Y respecto de la posibilidad de gobernar a base de reales decretos, nosotros hemos sido claros respecto de esta posibilidad. Nosotros pensamos que no es viable. Para que se me entienda, la propia subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros tiene implicaciones presupuestarias. Tiene implicaciones presupuestarias porque hay trabajadores públicos pues que están cobrando el salario mínimo, por lo tanto habría que subirles el salario y, por lo tanto, tendría impacto en las cuentas del Estado. La misma medida, la subida del salario mínimo, provocaría que más personas tuvieran acceso a determinadas ayudas sociales, dado que hay muchos criterios de acceso a las ayudas sociales que están referenciados al salario mínimo. Por lo tanto, pensamos que, en primer lugar, no se puede gobernar a base de reales decretos que tienen impacto presupuestario con los presupuestos del Partido Popular, y, en segundo lugar, pensamos que no hay que hacer tacticismo político con las cosas de comer, como hemos dicho muchas veces en esta sala. En este sentido, evidentemente, cualquier real decreto que mejore las condiciones de vida de la gente en nuestro país va a contar con nuestro apoyo, porque nosotros siempre votamos a favor de aquellas medidas que mejoran las condiciones de vida de la gente, pero lo que tiene que hacer el Gobierno no es traer reales decretos, no es dosificar las mejoras en las condiciones de vida de la gente por motivos tácticos o por motivos electorales. Lo que tiene que hacer es cumplir los acuerdos, lo que tiene que hacer es traer los presupuestos generales del Estado, dejar de arrastrar los pies en este sentido, y las demás fuerzas políticas, y en concreto las fuerzas catalanas, lo que tienen que hacer es apoyar esos presupuestos generales del Estado, pues porque aquellas medidas que van a mejorar las condiciones materiales de la vida de la gente también van a mejorar las condiciones materiales de vida de la gente en Cataluña. Y no puede ser pues que los partidos que dicen defender al pueblo catalán no apoyen pues que se le suba el salario mínimo o que se aumente la financiación a la ley de dependencia también para los catalanes. Como digo, toda ley, todo decreto que llegue a la Cámara que mejore las condiciones de vida de la gente lo apoyaremos, como hemos hecho siempre, pero no nos parece de recibo que se dosifiquen las medidas y que se utilicen tácticas electorales con las cosas importantes, con las cosas que tienen que ver con que los españoles puedan llegar a fin de mes. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
sobre el trámite presupuestario, quería saber si Pablo Echenique se ha reunido con Montero o con la ministra de Hacienda, si ha hablado con ella por teléfono en las últimas 2 semanas, si han tenido algún contacto y si sabe, más allá de qué debería hacer el Gobierno, qué es lo que efectivamente piensa o quiere hacer el Gobierno con las cuentas del año que viene. Y quería preguntar también si han recibido ya algún tipo de información, informe o análisis de los resultados en Andalucía por parte de la dirección de Podemos allí. Gracias. Vale, respecto a la primera pregunta, en los últimos días no hemos hablado, aunque hablamos habitualmente, y en todo caso lo que ha dicho el Gobierno es a lo que se había comprometido el Gobierno cuando llegamos a este acuerdo, y es a traer los presupuestos a la Cámara. Nosotros pensamos que tarde. La ministra se había comprometido a traerlos en diciembre. Ahora el Gobierno está diciendo que los va a traer en enero. Nosotros pensamos que no hay que dilatar la posibilidad de que las condiciones de vida de los españoles mejoren, ni mucho menos si eso tiene que ver con tácticas electorales. Pero en todo caso, después de unas semanas en las que el Gobierno parecía que había cambiado de opinión y decía que no iba a traer los presupuestos a la Cámara, el Gobierno ha rectificado y ahora dice que sí va a traer los presupuestos a la Cámara, aunque tarde y de hecho un mes tarde que lo que nos había comentado el propio Gobierno que los iba a traer. En este sentido, lo que ahora toca es conseguir los apoyos parlamentarios para que esos presupuestos salgan adelante. Creo que eso es lo que toca ahora. Y por eso hacemos el llamamiento. Hacemos el llamamiento en 2 sentidos. Al Gobierno para que deje de arrastrar los pies. No se puede volver a repetir el esquema que se dio en la moción de censura cuando fue Unidos Podemos, la formación política que más empujó para echar a Mariano Rajoy, y no parecía que Pedro Sánchez tuviera muchas ganas de ser presidente. No se puede volver a repetir. El Gobierno tiene que trabajarse los apoyos que le faltan. El Gobierno tiene que ser audaz en lo que tiene que ver con el conflicto territorial en Cataluña y tiene que conseguir recabar esos apoyos. Y en segundo lugar, también nos dirigimos a los partidos catalanes. Por lo que he comentado en la pregunta anterior, los catalanes también tienen un salario mínimo de 735 euros. Los catalanes tienen la lista de espera de dependencia más larga de España junto con Canarias. Se puede defender unos posicionamientos políticos en el conflicto territorial con los que no estamos de acuerdo. Se pueden defender en nuestra democracia, como hacen los partidos independentistas, esos posicionamientos, aunque discrepemos con ellos, y a la vez se puede votar a favor de unos presupuestos que mejorarían la vida de los catalanes y las catalanas. Como digo, el Gobierno ha rectificado, ahora parece que sí va a traer los presupuestos a la Cámara y la interlocución con ellos no es todas las semanas, pero es habitual. Muy brevemente, Aitor, a tu segunda pregunta. No, todavía no hemos recibido ningún informe, pero nos consta claramente que tanto Antonio Maillo como Teresa Rodríguez y los compañeros de Podemos Andalucía y de Izquierda Unida están trabajando en ello, están haciendo una reflexión y un análisis profundo de la situación, de los resultados electorales, de lo que ha pasado, del nivel de abstención y lo que eso nos ha podido suponer a nosotros en los resultados electorales. Estamos a la espera de que vengan, pero en todo caso estamos desde la dirección estatal siendo extremadamente prudentes. Creo que hay que dar ese margen de tiempo porque la ocasión lo merece y en cuanto tengamos resultados podremos comentarlos, claro. Buenos días. Yo quería hacerles un par de preguntas. En primer lugar, y en relación un poco a lo que ha comentado Pablo Echenique de la actitud de los independentistas hacia los presupuestos, una posible negociación. Yo no sé cómo valorarían o si están preocupados por la deriva de las últimas horas o los últimos días del presidente de la Generalitat en concreto, anunciando también que se sumaba a esa huelga de hambre en primer lugar y después hoy mismo llamando a la vía eslovena para la independencia de Cataluña con todo lo que eso implica. Eso por una parte. Y luego quería preguntarles también por una noticia que se ha publicado hoy, no sé si recuerdan el caso aquel del falso cura que entró en casa de los Bárcenas para secuestrar a su familia y tal. Bueno, hoy se publica que ese falso cura
que como todos sabemos era un delincuente común, habría sido contratado por el propio Ministerio del Interior para robar también papeles de los Bárcenas que pudieran afectar a gente del gobierno del Partido Popular dentro de lo que se conoce como la Operación Kitchen. Si me pudieran dar una valoración de ambas cosas, muchas gracias. Sí, respecto de la primera pregunta, creo que en los momentos en los que vivimos, y más con lo que hemos visto que ha ocurrido en Andalucía, hay que hacer un llamamiento a la tranquilidad. Nosotros pensamos que los líderes políticos, antes de poner un tuit incendiario, deberían pues respirar y contar hasta 10, porque cuando hablamos de conflictos tan tensionados como el que se está viviendo en nuestro país en estos momentos, la responsabilidad es buena consejera, ¿no? Ada Colau ya ha explicado en Twitter la que es nuestra posición. Nos parecen unas declaraciones irresponsables por parte de presidente Torra, y nosotros pensamos que lo que hay que hacer es dialogar, hay que hablar menos en público y ser trabajadores y discretos en privado, porque es la única manera en la que vamos a conseguir bajar la tensión y en la que vamos a conseguir que las cosas puedan salir adelante. Además, creo que hay que romper un bucle pernicioso, un bucle negativo, según el cual declaraciones incendiarias de un lado alimentan declaraciones incendiarias del otro lado, y pensamos, como decía al principio, que una aprobación de los presupuestos generales del Estado, que tanto el PSOE como el Gobierno de la Generalitat puedan explicar que han trabajado para mejorar las condiciones de vida de los catalanes, podría contribuir a romper ese bucle que está tensionando cada vez más a la sociedad y que está pues estropeando la convivencia en nuestro país. Con respecto a la última pregunta, falta de conocer los detalles, lo que creemos que sin duda escenifica esta información es que reiteramos la idea de que el Partido Popular ha operado durante muchos años y sigue operando como una organización para delinquir y no para gobernar y proteger a los ciudadanos a través de políticas públicas, que es lo que ha hecho durante todos estos años y es lo que ha propiciado que una moción de censura construida entre fuerzas políticas diferentes acaben expulsándolos del Gobierno, ¿no? Durante todos estos años nos han acostumbrado precisamente a que operaban así, no solamente pues saqueando lo público, ¿no? Y aplicando políticas de austeridad, sino también pues robando el dinero de la gente y aplicando a la vez medidas políticas que dejaban en el olvido a toda esa gente. Y no solamente eso, sino parasitando todas las instituciones. Con el Ministerio del Interior lo hemos visto claramente, ¿no? Que se ha utilizado a través de las cloacas del Estado, no solamente para construir pruebas falsas contra adversarios políticos, sino también para destruirse entre ellos mismos, tapar su corrupción y avalar sus propios privilegios, ¿no? Es el modus operandi del Partido Popular durante todos estos años, y por eso a mí, en realidad, como andaluza, me preocupa que exista alguna posibilidad de que el Partido Popular gobierne también ahora Andalucía, por ejemplo, ¿no? Creo que esto demuestra que hicimos bien sacándoles del Gobierno y que deberían tardar mucho tiempo en volver. ¿Nada más? Muchas gracias. Gracias.